cardíaca. La falla cardíaca es una patología extremadamente incapacitante, inhabilitante y que trae consecuencias devastadoras para el paciente que las padece. Afortunadamente no es una de las patologías cardiovasculares que con más frecuencia vamos a encontrar, pero que cuando las encontramos sí son extremadamente complicadas. Para hablar de falla cardíaca, pues es un síndrome porque no es en sí una definición específica. Falla cardíaca es un síndrome porque constituye un grupo variado de datos clínicos, tanto de síntomas como de signos. Y normalmente, jóvenes, es producto de la alteración estructural, o sea, se altera lo que es la estructura anatómica normal del corazón o se altera la estructura funcional del corazón, principalmente a nivel de los ventrículos. Esto altera la expulsión de sangre y ocasiona los síntomas. ¿Los síntomas cuáles? Cuando hablamos de síntomas de falla cardíaca, siempre vamos a considerar como síntomas clínicos cardinales la disnea y la fatiga. Entonces, síntomas clínicos cardinales, la disnea y la fatiga, y signos de falla cardíaca como son el edema por congestión periférica y los estertores pulmonares. Vean que estos son los síntomas y signos cardinales. Normalmente no todas las fallas cardíacas se presentan con datos congestivos. Por eso actualmente debemos utilizar el término de insuficiencia cardíaca en lugar del antiguo término que era la insuficiencia cardíaca congestiva, porque no todos nuestros pacientes se van a presentar congestivos, como vamos a ir aprendiendo poco a poco a lo largo de la clase. Entonces, partiendo de esta definición general de una definición sindrómica y teniendo en cuenta los síntomas y signos cardinales, vamos a pasar ahora a hablar un poco de lo que es los datos epidemiológicos. En general, como les dije, es una patología que no es muy común, 2% de las enfermedades cardiovasculares, pero si bien es cierto, esto incrementa medidamente la edad de nuestra población y afecta hasta el 10% de la población que ya es mayor de edad. Entonces hay que cuidar mucho a los papás grandes o a los abuelitos que son grandes. Miren que las mujeres representan casi el 50% de los casos de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque tienen mayor esperanza de vida. Y la verdad, jóvenes, que a medida que la medicina y las terapéuticas avanzan, también aumentan la incidencia de las enfermedades. Porque antes, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca era sinónimo de muerte. Actualmente sí lleva un curso deleterio y progresivo hacia el deterioro, pero no va a perder la vida en los primeros meses de la enfermedad. Pero sí debo mencionar para empezar la clase que un paciente que es diagnosticado con falla cardíaca, normalmente, esta es una patología que no se cura a jóvenes, es una patología que se hace progresiva, avanza en el tiempo y termina por hacer cambios estructurales y funcionales en el corazón. Estos cambios estructurales y funcionales son irreversibles y por tanto terminan matando a la persona, en otras palabras, por eso la mortalidad es muy alta. Vean qué interesante lo que les voy a mostrar a continuación. Cuando empezamos discutiendo este tema, la falla cardíaca, de acuerdo a las guías europeas del 2000, en el 21, clasificaban a la falla cardíaca en 3 categorías diferentes que se actualizaron, que determinaba, ok, mi paciente tenía los datos, los síntomas cardinales, tenía los signos cardinales de falla cardíaca, y entonces, doctor, ¿en cuál de las 3 categorías yo clasifico a mi paciente? Bueno, la categoría en la que lo incluíamos dependía de síntomas y signos, como ven acá en el criterio número 1, que todos incluyen síntomas y signos cardinales, y el criterio que determinaba en cuál de los 3 grupos lo metíamos era la FEBI. ¿Qué es la FEBI? Cuando hacemos un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, el objetivo principal es medir cuál es el volumen total de sangre que mi ventrículo izquierdo es capaz de expulsar con cada latido cardíaco. Recuerden que la aurícula se llena y al llenarse se llama volumen diastólico. Recuerden también que mi aurícula se vacía sobre mi ventrículo. Al final del vaciamiento de la aurícula sobre mi ventrículo, ese volumen se llama volumen telediastólico. La frase tele, recuerden que significa final.
Pues, ¿qué es el volumen que hay al interior del ventrículo cuando se ha vaciado por completo la aurícula sobre el ventrículo? Cuando mi corazón se contrae y mi ventrículo izquierdo expulsa la sangre, hay una fracción de ese volumen telediastólico que es expulsada. Normalmente es de 160, de 120 a 140 el volumen telediastólico de mi corazón, o sea, el volumen final cuando se vacía mi aurícula. Más o menos entre el 40 y el 50% de ese volumen yo lo expulso con cada latido cardíaco. Pues ese porcentaje de volumen que yo soy capaz de expulsar en cada latido cardíaco es el porcentaje que va a determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Y recordándoles también que cuando mi ventrículo izquierdo se vacía, el volumen que queda al interior de mi ventrículo se llama telesistólico. ¿Por qué? Porque es el volumen que queda al final de la sístole. Partiendo de estos elementos fisiopatológicos interesantes, debemos dilucidar que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es la que nos va a determinar en qué categoría entra mi paciente. Vean que en el 2017, cuando empezamos la clase, había una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, por eso la R. ¿Qué determinaba esto? Que mi FEBI, o mi fracción de eyección del ventrículo izquierdo, fuera menor a 40%, es decir, si lo normal es que expulse arriba del 50-60%, hacía un EKG y el EKG solo era hacía un ecocardiograma y en la medición final el ecocardiograma solo expulsaba menos del 40% del volumen que había en total en mi ventrículo izquierdo al momento de la sístole. Lo llamábamos fracción de eyección media cuando estaba entre 40 y 49 y fracción de eyección conservada cuando estaba mayor de 50. Estos dos elementos eran diagnósticos, entonces tenía síntomas y signos. Yo luego el siguiente paso era, bueno, mire doctor, yo tengo un paciente que tiene síntomas y signos de falla cardíaca. Hagámosle un eco, veamos el eco me mostraba la FEBI y ya yo empezaba a categorizarlo. Y el tercer elemento que me permitía la categorización final eran los biomarcadores cardíacos relacionados con aumento de las presiones de llenado de mis cámaras cardíacas. ¿Cuáles son estos? Los péptidos, ya los vamos a ver más adelante. Entonces, el mensaje de aquí es que habían 3 categorías y se basaban en base a esto. ¿Por qué es importante conocer las categorías? Sencillamente porque en base a la categoría en que mi paciente esté, es el tratamiento que yo le voy a asignar. No trato en absoluto para nada igual al de fracción de eyección conservada como al de fracción de eyección reducida. Quiero resaltar que a pesar que por la FEBI son 3 categorías diferentes, los síntomas y los signos más los biomarcadores cardíacos deben estar presentes en cualquiera de las 3. Bueno, hasta aquí es como quiero que sepan cómo iniciamos la clase dándola y ahora quiero que vean cómo ha cambiado los conceptos y los principios. Para que tengan claro esto y un ejemplo fundamental es, por ejemplo, ustedes están trabajando con Harrison 20. El doctor Juan Pablo ya está a punto de conseguir para nosotros, para la San Carlos, que se nos autorice utilizar Harrison 21. ¿Qué pasa con Harrison 21? Que tiene que traducirse y va a salir a final de este año para allá, para que puedan las versiones impresas, para que las nuevas promociones puedan utilizar Harrison 21. Pero así es como la medicina va evolucionando. Pues del 2017 que salió esta guía, cambió muy poco en el 2021, pero vea cómo cambió la guía apenas hace algunos meses. Hace algunos meses, en el 2022, esta es una guía de la Asociación Americana de Cardiología, la clasificación previa, que era de 3 conceptos únicamente, se modificó y pasó a ser ahora de 4 conceptos. Miren, ya la falla cardíaca ya no tenía nada más 3 clasificaciones, sino que a partir de ahora, y esto ustedes lo van a saber, que es lo que están sabiendo los residentes o los que están leyendo actualizado, es que la falla cardíaca a día de hoy, a julio 2022, se clasifica en 4 categorías. Las 3 que ya hablamos, fracción de eyección reducida, heart failure con fracción de eyección reducida, heart failure con fracción de eyección con una limitación moderada o mínimamente reducida, que es la que va, esta es esta, mínimamente reducida, que es la que va de 41 a 49, ¿verdad? Que sigue siendo lo mismo, y la fracción de eyección
preservada, que es la que está arriba de 50. Esto es lo mismo que esto. Pero ¿qué cambia? Que meten ahora la falla cardíaca con fracción de eyección mejorada o con mejoría de la falla cardíaca. ¿Por qué lo meten? Porque como les decía antes, la falla cardíaca solo se consideraba una enfermedad progresiva y que avanzaba al deterioro. Pero en las últimas actualizaciones y con los nuevos fármacos que se están introduciendo al tratamiento de falla cardíaca, se ha visto que hay pacientes que en la medición inicial tenían menos del 40%, pero que en una segunda medición y luego de la terapia médica, la fracción aumentó por arriba de 40, por lo menos un 10% del basal en la próxima medición o arriba de 40 de la FEBI, comparándolo con la FEBI inicial, eso ya se llama falla cardíaca con fracción de eyección mejorada, y esa es la nueva categoría que existe en el tratamiento de la falla cardíaca. Entonces llévenselo claro. Volvamos un poquito a lo que es el libro. Recuerden que este capítulo abarca el capítulo 252, 53 y 54. Entonces esta clase es un buen consenso de estos tres capítulos. Aquí le categoriza el libro cuáles son las principales causas de falla cardíaca asociadas al valor de FEBI. El infarto, tiempo es miocardio, y lo vimos en falla cardíaca. En síndromes coronarios agudos, salvemos corazón y evitamos que mi paciente termine en falla cardíaca. El volumen, ya vimos en la presión arterial que el volumen intravascular es factor esencial de mi gasto cardíaco. Las enfermedades pulmonares terminan por afectar mi corazón, ya vamos a ver ese término más adelante. Las enfermedades genéticas, y lo que a mí siempre me llama la atención que debemos mencionar es los daños inducidos por tóxicos o fármacos. A los que les gusta mucho el alcohol es un tóxico, una toxina que termina por desarrollar miocardiopatía dilatada y termina por desarrollar falla cardíaca en nuestros pacientes. Entonces el alcohol es una toxina que induce falla cardíaca. Hay fármacos, claro que hay fármacos, hay trastornos metabólicos, hay infecciones víricas. ¿Cuáles fármacos normalmente inducen falla cardíaca? Por ejemplo, los quimioterapéuticos como las atraciclinas. Paciente que va a ser expuesto a quimioterapia con atraciclinas, previamente debe recibir un ecocardiograma para ver la fracción de eyección inicial. Así que los que estén rotando en pisos o servicios donde ponen quimioterapias, evalúen este aspecto en sus pacientes que están con atraciclinas. ¿Qué trastornos metabólicos? Bueno, la obesidad. Por supuesto que la obesidad es una causa importante de falla cardíaca, y los que tienen obesidad mórbida vienen datos, muchos presentan falla cardíaca. ¿Por qué? Porque ese corazón está sufriendo para aportar flujo de sangre a todo ese volumen corporal. Y las causas víricas. Aquí me gusta mencionar el caso de un residente de medicina interna obeso que desarrolló una miocarditis viral, y secundario a miocarditis viral desarrolló falla cardíaca. Y el paciente estuvo hospitalizado, el residente estuvo hospitalizado en el Roosevelt, y se documentó por los estudios que tenía una falla miocárdica, y aparte de la falla miocárdica, se documentó que tenía, que era secundario a un proceso infeccioso viral. Pues, ¿por qué les menciono esto? Para que sepan que en COVID estamos viendo una incidencia no elevada, pero sí hay aumento de los casos de falla cardíaca, y sobre todo en pacientes jóvenes que desarrollan miocarditis, desarrollan falla cardíaca secundaria a procesos virales. La enfermedad de Chagas, que no es secreto para nadie, y las arritmias cardíacas. Y así ustedes pueden revisar en el libro cada una de estas, pero yo quería resaltar las que creo yo que debemos conocer un poquito más claro. La taquicardia sostenida, jóvenes, pacientes que tienen taquicardia, mire que a mí me late el corazón o tengo palpitaciones de forma frecuente. Ojo, las taquicardias sostenidas también pueden dar falla cardíaca, ¿verdad, jóvenes? Para que lo tomen en cuenta. Y por supuesto la hipertensión arterial, en el ejemplo que yo les mencionaba. Si mi corazón es un músculo, crece, el problema es que no crece hacia afuera, crece hacia adentro, reduciéndome el espacio o el volumen de cada una de mis cámaras cardíacas. Por lo tanto, lo que al inicio era el espacio que tenía mi ventrículo izquierdo para acumular la cantidad de sangre suficiente para irrigar todas las partes de mi cuerpo,
se torna en insuficiente porque crece el corazón y hace cada vez más chiquito estas cavidades. Por eso la hipertensión es un factor de riesgo que sí o sí debemos tratar de mejorar. Listo, revisen este cuadro en su libro. Ahora bien, vamos un poco a la clínica. Clínicamente, ¿han escuchado ustedes hablar que les preguntan qué NIHA tiene su paciente o qué clase funcional tiene su paciente? Bueno, ¿de dónde sale esto? Esto sale de la clasificación de la New York Heart Association, que es la NIHA, New York Heart Association, que clasifica a mi paciente en falla cardíaca en 4 clases. Recuerden esto porque quizás esto es uno de los conceptos más fundamentales de este momento. Aquel paciente, como el residente, que debuta con falla cardíaca, cuando debutó tenía una imposibilidad de realizar cualquier actividad física sin sufrir algún tipo de molestia. Incluso en reposo el doctor recibía síntomas. Eso es clase 4 y la más avanzada que hay. Mi paciente puede llegar en cualquiera de estas clases. ¿Cuál es mi objetivo? Que esté siempre en clase 1 o por mucho 2. El residente que estaba en 4, el primer objetivo fue llevarlo a 3, el siguiente llevarlo a 2 para por fin tenerlo en 1. No significa que porque estuve en 3 y bajé a 2 me voy a mantener en 2 o no voy a volver a subir a 4. O no significa tampoco que porque subí a 4 no voy a bajar a 1. Siempre debemos buscar al paciente la clase funcional 1. ¿Cuál es la 1? Prácticamente que solo sabemos que tiene falla cardíaca, pero no tiene ningún síntoma ni con actividad habitual ni con actividad física. Una persona como usted y como yo, gracias a Dios. La clase 2 ya hay una ligera limitación a la actividad física. Miren, cuando hace actividades un poco complejas se pone cansado y en reposo ya empieza a ver un poco de síntomas. La clase 3 ya hay una notable limitación de la actividad física. ¿Cómo lo evaluamos? Mire, ¿cuánto caminaba antes? Yo iba al mercado, doctor, que son 10 cuadras y no me pasaba nada. Salgo de la casa, ahora camino 2 y ya no puedo ni avanzar las 2 cuadras. Bueno, ya no vemos una notable limitación de la actividad física. O incluso que ahora con actividades físicas inferiores a las habituales ya presenta síntomas. Aquella señora que normalmente realizaba todas las quehaceres de su casa porque es ama de casa sin ningún problema, después de 20 años de estar haciendo lo mismo y sin ningún problema empieza a observar que ahora se cansa con la mitad de lo que hacía. Y el clase 4, como les dije, es el que normalmente vemos en la emergencia del Roosevelt, aquel que ya no puede hacer absolutamente nada sin que se ahogue, sin que tenga fatiga, disnea, edema, ¿verdad? O estertores. Entonces, esta es una clasificación funcional, de acuerdo a lo funcional que mi paciente es, y es la clasificación de NIHA. Pero también existe una clasificación de la Asociación Americana de Cardiología y del Colegio Canadiense de Cardiología de falla cardíaca, que es la clasificación estructural. Ustedes deben conocer tanto la funcional como la estructural. La estructural no se basa en números, se basa en letras. El paciente con clasificación estructural A tiene riesgo alto de falla cardíaca, pero le hacemos estudios y no tiene cardiopatía estructural ni tampoco síntomas. El B es el que sí tiene el riesgo alto, pero aparte de riesgo alto, ya desarrolló alteraciones estructurales, pero a pesar que tiene alteraciones estructurales, aún no hace síntomas. El estructural C es el que ya vimos que sí tiene alto riesgo, que aparte de tener alto riesgo, desarrolló la enfermedad estructural y que ahora sí tiene síntomas, ¿verdad?, de falla cardíaca. Y el D es aquel que ya es una falla cardíaca estructural con signos y síntomas bien establecidos, pero que aparte de esto son refractarios y ya requieren intervenciones especializadas. El pronóstico, bueno, el pronóstico es malo, no hay un modelo preciso para decir quién se salva y quién se muere, pero varía dependiendo de diferentes factores, de cómo debute, cuál es la causa, cómo está acoplado a la terapéutica o adherencia a los fármacos y cómo es el nivel de biomarcadores al momento del diagnóstico o cómo se mantiene la curva evolutiva de biomarcadores. El 30 al 40% se mueren al primer año. Miren, jóvenes, el 60 al 70%
se mueren a los 5 años. Si es un NIHA 4, se muere normalmente el 70% al año. Si es un NIHA 2, se mueren del 5 al 10% al año. Por eso es que les digo que nuestro objetivo debe ser siempre reducir el NIHA a la mayor cantidad posible. ¿De acuerdo? Entonces, esto tómenlo en cuenta y bueno, una vez que sabemos esto, imagínense lo difícil que es para un paciente con falla cardíaca decirle que indiscutiblemente va a fallecer por falla cardíaca en los próximos años. Entonces, es también para tomarlo en cuenta. Y como siempre, nos gusta hablar mucho de fisiopatología y ahorita vamos a hablar, esta imagen es tomada de su libro porque la fisiopatología de Harrison realmente siempre es muy bonita y para que usted cuando la lea lo recuerde y pueda apreciar mejor los conceptos aprendidos en clase. Vimos cualquiera de estos factores me desencadenó que mi paciente empiece con síntomas. Vean aquí en la diagonal que está en sentido vertical, tenemos la fracción de eyección y en la de sentido horizontal tenemos el tiempo de evolución en años. El paciente que va de asintomático y progresa asintomático y el que viene con fracción de eyección preservada hacia fracción de eyección reducida. Entonces empezó el caso inicial del residente de medicina interna. Al inicio, el organismo utiliza mecanismos compensadores para poder equilibrar ese defecto en la función del corazón y poder mantener a mi paciente asintomático. Por eso al inicio y por medio de estos mecanismos compensadores, tengo una FEBI de 60 y el paciente es asintomático. ¿Y qué factores son esos, doctor? ¿Qué mecanismos me ayudan a compensar la falla cardíaca? Para que lo sepan desde ahorita, son los mismos mecanismos que terminan por causar un daño secundario a lo largo del tiempo. Entonces, lo que en un principio me protegía, termina por hacerme daño. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores? Recuerdan que les insistí mucho en la clase de hipertensión en el sistema del RAS, sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Era porque aquí lo íbamos a ver nuevamente. Este sistema, en un intento de compensar la falta de fracción de eyección de mi corazón o la falla cardíaca, activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona a través de detectar que el volumen arterial es insuficiente, se libera la renina, como habíamos visto, de las células yuxtamedulares en la mácula de la zona yuxtamedular del glomérulo renal y libera la renina. Y ya, pues ya vimos claramente en esa clase cómo se libera, activa todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Como el cuerpo piensa que hay un volumen suficiente, el efecto que busca es retener sodio y agua a través de la hormona antidiurética, liberar aldosterona y aparte de esto hacer una vasoconstricción. Entonces, en un principio el cuerpo dice, ya me siento mejor porque todo esto compensó mi gasto cardíaco reducido. Pero ¿qué pasa? Ya vimos claramente cómo la activación de este sistema termina por ser dañino. Sistema nervioso adrenérgico. Ya vimos también que el gasto cardíaco está inducido por la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen sistólico. Si mi gasto cardíaco es reducido, mi organismo trata de compensar aumentando la frecuencia cardíaca a través del sistema nervioso adrenérgico o simpático. Esto aumenta la frecuencia cardíaca y aparte de esto libera catecolaminas que ya vimos que se unen a los receptores alfa o beta y producen vasoconstricción. Aquí mismo, en un intento por corregir y como un mecanismo de retroalimentación que envía señales a todos estos sistemas, las cámaras cardíacas dilatadas porque se sobrecargan de volumen al no poderse vaciar de forma adecuada, liberan los péptidos, el péptido natriurético de tipo auricular y el péptido natriurético de tipo cerebral. Aparte, se liberan unas sustancias que son vasodilatadoras como las bradiquininas, las prostaglandinas, el óxido nítrico que también interfiere en la nefrilicina. Entonces, todos estos mecanismos jóvenes que al principio son compensadores, con el tiempo terminan formando lo que es el remodelamiento cardíaco que culmina en fibrosis de las miofibrillas cardíacas, en la famosísima teoría del remodelamiento cardíaco. Pues evitar que todos estos sistemas se activen es lo que me va a evitar que mi enfermedad progrese más rápido y que mi enfermedad
se vuelva de manera más rápida y reversible. Entonces, por eso me gusta hablar de fisiopatología. Recuerden que los vasoreceptores que se encuentran tanto en los ventrículos, en las cámaras cardíacas, como en el callado aórtico, detectan volúmenes circulantes arteriales inefectivos. Por lo tanto, envía un estímulo al cerebro que ya vimos que va a aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, lo que va a llevar flujo sanguíneo a áreas más críticas del organismo y disminuir el flujo sanguíneo de las extremidades. Aparte, ya vimos que hay un aumento de la secreción de vasopresina que estimula el riñón detecta que hay una disminución del flujo sanguíneo renal, aumenta la secreción de renina, que termina por convertirse en angiotensina 2 y que aumenta la secreción de aldosterona, la reabsorción de sodio, la reabsorción de agua para producir aumento de este volumen que mis vasoreceptores detectaron como insuficiente porque mi corazón no mandó suficiente volumen de sangre al tener falla cardíaca. De igual manera, revísenlo porque es importante que lo conozcan para que puedan entender bien todos los conceptos de la clase. De acuerdo, pero si se fijan, la fisiopatología casi siempre la utilizamos para esta razón, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender bien esto. Bueno, aquí tenemos cómo se da el remodelamiento cardíaco, que a través de las imágenes esquemáticas que les acabo de presentar es lo que pretendo que conozcan. Recuerden que al final la falla cardíaca termina por presentar un remodelamiento del ventrículo izquierdo que termina por reducir aún más la fracción de expulsión de mi ventrículo izquierdo. Hay conceptos aquí que son un poco complejos de entender, pero lo que yo quiero que sepan es que hay alteraciones biológicas del músculo cardíaco, que es el miocito. Hay cambios propios en el miocardio, que es la necrosis, apoptosis y autofagia. Miren, se necrosa el músculo miocárdico y obviamente lo principal y lo último que sucede es que cambian las geometrías del ventrículo izquierdo. Es un músculo, crece, aumenta los diámetros, aumenta el radio de cada una de estas cavidades y termina por hacer cambios estructurales en mi corazón que van a perpetuar la falla cardíaca. Bueno, ya vimos lo que es falla cardíaca, ya vimos lo que es fisiopatología de falla cardíaca, cómo esta fisiopatología nos va a terminar en producir un cambio y remodelamiento cardíaco. Todo esto era esencial para que podamos comprender por qué se dan los síntomas. Bueno, las manifestaciones clínicas, los síntomas principales son la fatiga. Hay una gran diferencia, ¿verdad? La fatiga, que es el cansancio que experimentamos al hacer actividades cotidianas. La disnea, recuerden que hay una gran diferencia entre la disnea de origen pulmonar a la disnea de origen cardíaco, y es que la disnea de origen pulmonar es producto de alteraciones en el intercambio gaseoso, mientras que la disnea de origen cardíaco es producto sencillamente de llenado de líquido. Recuerden que hay una hipervolemia en todos los órganos y tejidos, al igual que en el vaso sanguíneo. Hay extravasación de este volumen circulante elevado, pero inefectivo, que va a sustituir en el espacio alveolar lo que debiese ser aire, es sustituido por este líquido en exceso y por eso produce disnea. Por esa misma razón se produce la ortopnea. Cuando mi paciente se pone en decúbito supino, todo el flujo de volumen que viene de las extremidades se concentra en el tórax, corazón y pulmón, o también llamada circulación central. Como hay aumento del volumen en ese momento, en esa zona, por eso se produce la ortopnea, que es la disnea en este momento específico de la posición. Hay disnea paroxística nocturna, donde el paciente se levanta por las noches con tos seca, incómoda, lo despierta y el paciente tiene la necesidad de dormir en decúbito, más o menos en una posición de semisedentación, ni en decúbito supino completo ni tampoco sentado, sino en una posición intermedia de más o menos 45 grados. Cuando vimos asma, recordaban ustedes que una de las cosas que categorizaba que mi paciente tuviera un buen control o no eran los síntomas nocturnos de asma. Pues por eso la disnea paroxística nocturna se compara y se le llama asma cardíaca.
¿Qué más evaluamos? La tolerancia al ejercicio, que está disminuida, y la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes es producto de lo mismo que les acabo de hablar. Los vasoreceptores detectan que circula poco volumen. Aparte de esto, mis receptores pulmonares detectan que hay poco oxígeno porque hay más líquido que oxígeno y mandan un estímulo al cerebro para que aumente la frecuencia respiratoria, haciendo de esto una frecuencia rápida y superficial, que es lo que define la respiración de Cheyne-Stokes. Para que quede esta parte clara, veamos un poco más de datos que vamos a encontrar en el paciente. Bueno, estos eran los síntomas cardinales. Ahora hablemos un poco de lo que es el examen físico. ¿Qué van a ir ustedes a buscar en su paciente? Bueno, que su paciente normalmente en las fases avanzadas el corazón es tan insuficiente que ya produce hipotensión. Como están sobrecargados de volumen, hay presión venosa yugular elevada o signo de Kussmaul. El pulmón está lleno de líquido, por lo cual hay estertores crepitantes gruesos, normalmente bilaterales. Si evaluamos el reflejo o reflujo hepatoyugular, vemos que hay que la distensión de la vena yugular es sostenida y aumenta la distensión de la misma. Recuerden que el reflujo hepatoyugular no se evalúa palpando el hígado, como pudiésemos pensar por el nombre. En la técnica adecuada para evaluar el reflujo hepatoyugular es que deben palpar en la región del abdomen bajo, más o menos a nivel del ombligo, por 5 a 10 segundos y luego el paciente en una posición de más o menos 40 a 50 grados de inclinación, evaluar la plétora yugular. Hay un tercer ruido cardíaco, que es un ritmo de galope. Cuando tenemos un tercer ruido cardíaco, hay sístole, hay diástole y un ruido cardíaco inmediato. Hay sístole, hay diástole y un ruido cardíaco seguido de inmediato. Obviamente, como hemos hablado, las cámaras cardíacas crecen en tamaño, por lo tanto, el punto de impulso apical va a estar desplazado. Lo normal es encontrarlo en el cuarto espacio intercostal de la línea media clavicular. O algunas literaturas dicen que el quinto espacio intercostal de la línea medio clavicular izquierda es el área ideal para encontrar el latido de punta. Como mi corazón creció cuando nosotros tratamos de buscar palpar o auscultar el latido de punta en mi paciente, vamos a ver que está 1 o 2 centímetros desplazado hacia la izquierda y hacia abajo. Esto es el desplazamiento del pulso apical. Como mi ventrículo izquierdo es incapaz de vaciarse, por lo tanto, mi aurícula se va a sobrecargar porque va a retener más líquido, porque mi ventrículo izquierdo no se vació, y de esta manera va a ir en sentido retrógrado pasando lo mismo. Mi ventrículo derecho no se va a vaciar por completo porque mi aurícula tiene mucho líquido, mi aurícula izquierda, entonces mi ventrículo derecho no se va a vaciar por completo, y asimismo mi aurícula derecha no se va a vaciar por completo porque mi ventrículo está lleno de líquido. Pues todo ejerce un efecto en sentido retrógrado y por eso se dan los edemas periféricos, porque entonces mi drenaje venoso no es capaz de vaciarse, se congestiona el organismo y da todos los síntomas congestivos periféricos. Y por último, el paciente presenta caquexia cardíaca. Ya en las etapas avanzadas se ponen flaquitos por la falla cardíaca. Históricamente, el diagnóstico de falla cardíaca lo hemos hecho a través de los criterios de Framingham. Existen mayores y existen menores. ¿Por qué me gusta a mí siempre resaltar los criterios de Framingham? Porque no necesitan un estudio de imagen para poderlos documentar. ¿Cuáles son los mayores? Ustedes se van a acercar al paciente que les diga, doctor, mire, en la noche me levanto con tos y tengo que dormir sentado. No tolero estar acostado. Ahora me fatigo y me canso y ya no puedo ir ni al mercado. Ok, señor, a mí me parece que usted tiene síntomas y signos cardinales. Veamos criterios de Framingham. Señor, ¿usted tiene disnea paroxística nocturna? Le va a decir sí o no. Van a agarrar su esteto y van a buscar estertores o congestión pulmonar que les indique edema agudo del pulmón. Van a buscar cardiomegalia, que por supuesto es por medio de una radiografía o un eco, pero si tenemos el latido de punta desplazado, como les expliqué, empezamos a pensar que hay cardiomegalia. Vamos a buscar un tercer ruido cardíaco, que ya les expliqué cómo es, una plétora venosa yugular, un aumento de la presión venosa yugular, un reflujo hepatoyugular,
Y pues obviamente si el paciente les dice, mire que a mí me dieron medicamento para orinar y ya perdí esto de eso, pues entonces ya ustedes dirán, bueno, todos estos criterios mayores tiene tantos. ¿Cuáles son los menores? La disnea de esfuerzo. Ya no puedo ir al mercado, doctor. Edema de miembros inferiores, auscultan, ven que tiene egofonía, ven, buscan derrame pleural, entonces tratan de detectar si el paciente tiene egofonía, si tiene matidez al percutir o tiene ausencia de ruidos respiratorios. Le palpan el hígado y el vaso, percuten el vaso y ven que tiene patoesplenomegalia. Les dice que tiene tos nocturna o parecido a asma cardíaca y lo encuentran taquicárdico. Por eso me gustan los criterios de Framingham, porque son clínicos, no necesitan un estudio de imagen para poder definir si su paciente tiene falla cardíaca o no. Necesitan 2 mayores y 3 menores, o 3 menores, un menor o 4 mayores, ya les hacen el diagnóstico. Estos son los criterios de Framingham. Hasta aquí, jóvenes, hemos hablado del diagnóstico de falla cardíaca en cuanto a los datos clínicos. En este momento, quiero que se imaginen un paciente en falla cardíaca que va a ir sobre mi mano derecha y un paciente sobre falla cardíaca que va a ir sobre mi mano izquierda. El paciente que yo ubico en mi mano derecha es aquel paciente que tiene una descompensación aguda de la falla cardíaca. El que ubico en mi mano izquierda es aquel paciente que ya yo lo estoy viendo en seguimiento crónico por falla cardíaca. ¿Por qué? Porque son 2 contextos diferentes. Así como cuando vimos asma, que hay asma, crisis aguda y manejo crónico de asma con los escalones, así como vieron en EPOC que era igual, así como vieron en hipertensión que está el manejo crónico de la hipertensión y también están las urgencias hipertensivas, lo mismo existe en falla cardíaca. Hay un cuadro agudo de falla cardíaca que es el que se presenta en la emergencia y van sobre mi mano derecha, y están los pacientes que están crónicamente enfermos y que yo lo que tengo que hacer es mantenerlos en una clase funcional de NIJA número 1. Partiendo de esta premisa, veamos cómo se pueden categorizar mis pacientes del brazo derecho. Se clasifican a través de los perfiles de Stevenson. Cuando les llegue un paciente a la emergencia en falla cardíaca, ustedes deben ir y analizar en qué perfil está. Mi paciente está en perfil A, perfil B, perfil low profile o perfil C. ¿Qué determina en qué perfil está? Bueno, vean que aquí dice estado de congestión en reposo, o sea, qué tanto edema o congestivo esté mi paciente, y la baja perfusión al reposo, que esté o no esté hipotenso, que esté o no frío, que esté o no, estos son los signos de hipoperfusión, que esté hipotenso, que esté frío, que esté frente fría, húmedo, pegajoso, que tenga hipotensión, que tenga falla renal, el lactato elevado, presión de pulso estrecha. Cualquiera de estos me dice que mi paciente está en el perfil de baja perfusión positivo. ¿Cuáles son los de congestión? La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, ascitis, edema o estertores. Cualquiera de estos me dice que mi paciente está positivo en el estado de congestión al reposo. Por lo tanto, si yo tengo un perfil A, es aquel paciente que está negativo para baja perfusión y negativo para congestión. Por lo tanto, se llama caliente y seco. Caliente porque tiene signos de perfusión adecuada, y seco porque no está congestivo. Negativo, negativo. Miren, el perfil de Stevenson B es aquel que está congestivo pero que no tiene baja perfusión. Porque no tiene baja perfusión, sigue siendo caliente, y porque está congestivo, ahora se le llama húmedo, a diferencia del anterior que era seco. El estadio C es aquel que está con baja perfusión y que aparte está congestivo. Este está grave, está frío porque ya no está caliente, porque está hipotenso o hipoperfundido, y está húmedo porque está congestivo. Y el perfil L de low profile, que es bajo perfil, donde va a estar frío porque no tiene perfusión sanguínea adecuada y tiene cualquiera de estos síntomas, pero no está congestivo. Miren, entonces, ¿por qué sirve esto? Porque cuando llegue un paciente a la emergencia, yo debo categorizarlo en base a esto. Y en base a esto debo darle tratamiento. Solo un ejemplo breve para que se vayan formando idea. Si está congestivo, ¿qué voy a hacer? Botar la congestión. Si está hipotenso, pero no congestivo, ¿qué voy a hacer?
Mejorar la perfusión. Si está congestivo e hipoperfundido, ¿qué voy a hacer? Mejorar ambos. Entonces, por eso es importante que categoricen, de acuerdo a los perfiles de Stevenson, a su paciente que llega a la emergencia. ¿Estamos claros? Bueno, una vez que lo hemos categorizado así, sigamos viendo datos o elementos diagnósticos. Hay que pedirle una hematología. La anemia es enemigo franco de la falla cardíaca. Los electrolitos en sangre, porque el sodio normalmente tiende a estar bajo. La creatinina y el nitrógeno de urea, que nos van a decir qué tan reducido o hipoperfundido puede estar mi paciente. En las enzimas hepáticas, que me van a decir si está o no congestivo mi paciente, en lo que se llama cirrosis cardíaca. También hay síndrome cardiorrenal, por eso debemos ver la creatinina en los pacientes con falla cardíaca. Debemos hacer pruebas de tamizaje para diabetes mellitus, pruebas tiroideas, recordándoles que el hipertiroidismo induce taquicardia, por lo tanto puede dar falla cardíaca, y el hipotiroidismo induce a hipotensión diastólica aislada, por lo que también puede dar falla cardíaca. Luego de la clínica, de la exploración física, de los exámenes de laboratorio, deben hacer estudios de gabinete de imagen. El electrocardiograma, donde vamos a ver que no tenga una arritmia, recuerden que la arritmia es desencadenante de falla cardíaca, que no tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque esto me indica que tiene hipertensión de larga data, o que no tenga ondas Q patológicas. ¿Qué son las ondas Q? Son las que nos indican si hubo un infarto anterior en mi paciente o si hay tejido de coronario que ya está muerto. ¿Cuáles son los criterios que utilizo para poder saber si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo? Normalmente puede ayudar que el eje esté desviado a la izquierda. Yo ya les enseñé también cómo se calcula el eje. Si se fijan, todas las clases tienen un orden secuencial adecuado para que puedan ir comprendiendo con los conceptos básicos que van aprendiendo desde el inicio. Y el que normalmente usamos, y quiero que aprendan, es el índice de Sokolov-Lyon. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir las ondas S en la derivación 1, las S. Aquí tengo un cuadro grande, dos cuadros grandes, tres cuadros grandes, cuatro cuadros grandes, pongámosle que 4 cuadros grandes y medio, lo que son 22 milímetros. Y voy a sumar las R en B6. Aquí tengo B6 y miren las ondas R. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 más o menos entre los dos, 6 por 5, 30, más 22.5 son 52.5, la suma de S en B1 más R en B6. Toda suma de estas dos derivaciones, de la S y la R, que esté arriba de 35, por índice de Sokolov-Lyon, les indican hipertrofia ventricular izquierda. Como también les enseñé cuando vimos hipertensión arterial y que por eso es que debíamos pedir el electrocardiograma. ¿De acuerdo? ¿Qué más le van a pedir a su paciente para el diagnóstico? Le van a pedir una radiografía de pecho. Si ustedes detectan estertores o congestión pulmonar, van a ir a buscar lo que se denomina el edema en alas de mariposa o en alas de murciélago. Aquí pueden ver para algunas literaturas alas de mariposa y para otras alas de murciélago. Lo normal es que, como dice acá, miren, lo normal es que esté bilateral, Batwing bilateral. Entonces, es un edema, se ve blanco porque el espacio donde debe haber aire está sustituido por líquido. O sea, el alveolo, en vez de tener aire, tiene líquido, y esto es un edema agudo de pulmón. Miren, así se ve en alas de mariposa o en alas de murciélago. Aquí lo pueden ver nuevamente. Miren la congestión pulmonar, cómo se ve bilateral en alas de mariposa o en alas de murciélago. Y otro dato franco en la radiografía que les va a permitir hacer diagnóstico de Kerlik. Para saber esto, lo primero que tienen que hacer es trazar una línea imaginaria que les parte A y las líneas de su tórax en dos, un hemitórax superior y un hemitórax inferior. Las líneas A de Kerlik son aquellas que surgen desde el vértice cardíaco y se extienden hacia la periferia en sentido longitudinal. ¿Cómo así, doctor? Bueno, nacen en el vértice, se extienden. Primero dividimos el tórax en dos hemitórax, uno superior y uno inferior. Las líneas A de Kerlik las vamos a ver en el tórax superior. ¿Y qué son las líneas A de Kerlik? Nacen desde el vértice o hilo pulmonar y se extienden en sentido longitudinal hacia la parrilla costal, pero sin entrar en contacto con la parrilla costal, y son normalmente delgadas. Aquí vemos una línea A de Kerlik, miren esta que tenemos acá. Aquí vemos otra línea A de Kerlik.
aquí vemos otra línea de Kerlik, aquí vemos otra línea de Kerlik. Eso es Kerlik, líneas longitudinales u oblicuas que se extienden desde el vértice del pulmón hacia la periferia, delgadas de 1 milímetro y sin tocar la periferia. A diferencia de la línea B de Kerlik, la línea B de Kerlik la vamos a ver en el hemitórax inferior, que son las líneas que nacen desde el vértice cardíaco pulmonar, pero sí se extienden hasta la periferia costal, formando un ángulo de 90 grados con la parría costal. Entonces, aquí vemos una línea B de Kerlik que llega hasta acá, aquí vemos otra línea B de Kerlik que llega hasta acá, aquí vemos otra línea B de Kerlik que llega hasta acá, aquí vemos una línea B de Kerlik que llega hasta acá, y pues estos son las líneas A y las líneas B de Kerlik, para que las tengan en mente y las recuerden, que es otro dato clínico importante. La mayoría de patologías pulmonares, cardíacas, dan datos pulmonares, como vamos a ver cuando veamos valvulopatías, y como les va a mostrar, por ejemplo, el doctor Gethard cuando les hable de tromboembolia venosa. De acuerdo, aquí ven claramente una línea B de Kerlik. Miren cómo se extiende hasta acá y llega hasta la periferia, formando un ángulo de 90 grados con la parría costal. ¿Qué más dijimos? El agrandamiento o el latido de punta desplazado. Clínicamente lo podemos hacer, pero también podemos pedir una radiografía y calcular el índice cardiotorácico. Esto ya lo vimos también en la clase de radiografía normal. Tiramos una línea imaginaria A, una línea imaginaria B, que recuerden que va de la línea imaginaria a la parte más ancha de la aurícula derecha, de la línea imaginaria a la parte más ancha del ventrículo izquierdo, y una línea C. A más B partido C por 100 les da el índice cardiotorácico. Arriba de 0.55 ya es cardiomegalia. ¿Qué otros elementos diagnósticos tenemos? El ecocardiograma, que nos da una valoración del tamaño de las cámaras cardíacas. Ya saben ustedes que es importantísimo porque nos permite medir la FEBI, nos permite identificar las causas como por ejemplo infartos, hipoquinesias de alguna pared o pérdida del movimiento de alguna pared del corazón, o les permite ver anomalías valvulares. Aparte les permite ver datos congestivos o derrames pericárdicos. Y lo más nuevo y lo más útil, como lo que le hicimos al residente, la resonancia magnética, donde vamos a ver anatomía y podemos evaluar función cardíaca. Una resonancia magnética cardíaca. En el Roosevelt hay resonancia magnética, pero no hay cardíaca. ¿Por qué? Porque son carísimos los software para cardio. Entonces el Roosevelt todavía no lo ha comprado, porque sí son software sumamente caros. Vean, por ejemplo, qué podemos ver en un ecocardiograma. Miren, este paciente lo hicimos al pie de cama, que llegó con datos de falla cardíaca. Más de algunos de ustedes me va a ver o van a ver, vamos a hacer juntos ultrasonidos a pie de cama del paciente para ver cómo está el corazón. Y pues aquí, por ejemplo, en este caso, francamente vemos que aquí está la silueta cardíaca, aquí está la pared parietal del pericardio y en medio hay líquido. Esto es un derrame congestivo. Acá podemos verlo. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Acá lo podemos ver. Van a ver acá este video. Este no corre, vamos a ver este. Acá está, mira, ahí ven cómo se mueve el corazón. Mi paciente está con al interior del derrame pericárdico, que es lo que nos muestra la alteración. Bueno, ahora, ¿qué más? Ya vimos clínica, ya vimos radiografía, ya vimos electrocardiograma, ya vimos análisis de laboratorio, ya vimos análisis en la química. ¿Qué nos falta? Lo que hemos estado hablando, que era un elemento fundamental, los biomarcadores. ¿Cuáles son? El péptido natriurético cerebral o brain o tipo B y el péptido natriurético brain cerebral de tipo N-terminal. La diferencia es que el péptido B se induce en un propéptido que es el N-terminal, por lo tanto el terminal tiene más tiempo. Contexto no agudo de péptido natriurético cerebral es 35, pero para NT es 125. Si ya sabemos que tiene falla cardíaca y queremos ver si hay una descompensación aguda, debemos tener un péptido natriurético cerebral arriba de 100 para decir que está descompensado y un NT arriba de 300. Si mi paciente no tiene, yo le quiero hacer diagnóstico y veo que tiene menos de 35 y menos de 125 de ProBNP N terminal, pues yo digo, bueno,
mi paciente no puede ser que no tenga falla cardíaca. Pero si yo ya sé que tiene falla cardíaca, me llegó a la emergencia con disnea, fatiga o cansancio, o no tenía diagnóstico, pero yo lo sospecho porque le hice Framingham y todos los exámenes que ya hablamos, y veo que tiene arriba de 100 el BNP o arriba de 300 el ProBNP N terminal, entonces yo digo que mi paciente tiene falla cardíaca. Por lo tanto, los biomarcadores son fundamentales para el diagnóstico, pero también se pueden utilizar si yo hospitalizo a mi paciente que vino con 1000 de ProBNP y le hago un ProBNP antes de ir, si está en 300, entonces yo puedo decir que tuve un tratamiento efectivo. ¿Por qué? Porque los péptidos natriuréticos se liberan cuando el volumen que entra a una cavidad cardíaca distiende demasiado las fibras musculares y sobrepasa lo que es la ley de Frank-Starling. Por lo tanto, mis cámaras cardíacas están completamente dilatadas y sobrecargadas de volumen y empiezan a liberar péptidos. Entonces, por eso es que me sirve el péptido a la hora de hacer diagnóstico. Todas estas causas, miren que ven acá, les pueden elevar el péptido natriurético. Y algo que quiero que tengan en cuenta es que los obesos tienden a tener péptido natriurético reducido. ¿Se acuerdan que les dije que el corazón causa daño al pulmón, pero también el pulmón puede dañar el corazón? Es lo que se conoce como cor pulmonar. Es una alteración en la estructura y también en la función del ventrículo derecho en el contexto de una enfermedad pulmonar. En otras palabras, el pulmón enfermo me dañó el corazón derecho. Recuerden que la vena cava superior y la vena cava inferior desembocan en la aurícula con el drenaje venoso. En la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale a la arteria pulmonar a través desde la válvula pulmonar. Si yo tengo hipertensión pulmonar, estoy hablando que mis arterias pulmonares causan hipertensión. Y sucede lo mismo que cuando tengo hipertensión arterial sistémica con el ventrículo izquierdo. Entre más fuerza tenga que hacer mi ventrículo izquierdo para vencer esa presión arterial elevada, más datos de falla cardíaca puedo desarrollar y lo mismo sucede con el ventrículo derecho. Por lo tanto, el principal desencadenante de cor pulmonar o de enfermedad del ventrículo derecho de causa pulmonar es la hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Cabe mencionar también que mi ventrículo derecho se puede dañar porque mi ventrículo izquierdo se dañó. Recuerden que acumula más líquido, va haciendo más trabajo y todo lo demás. Pero si mi ventrículo derecho se dañó por una enfermedad del ventrículo izquierdo, eso no es cor pulmonar, jóvenes. Y aquí pues en el capítulo 152 pueden buscar todas las causas que les pueden inducir un cor pulmonar. Listo. Ahora, jóvenes, hemos llegado a una parte fundamental y que es donde más avances hay cada día, que es el tratamiento. Ahorita vamos a ubicar al paciente que está en mi mano derecha, el que está con una descompensación aguda. Llegó a la emergencia, él ya tiene diagnóstico, pero de la nada empezó a sentir todos los síntomas, llegó a la emergencia y ustedes lo categorizan en un perfil de Stevenson. Definitivamente mi paciente viene de falla cardíaca aguda, descompensada en un perfil de Stevenson C, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Ver si mi paciente estaba bien, tengo que ir a buscar el por qué ahora ya no está bien. No tiene adherencia a los fármacos, tiene un trastorno pulmonar asociado como una tromboembolia pulmonar, está infectado, esta es la principal causa, y esta de pacientes con falla cardíaca que se descompensan. Un mal control de las comorbilidades, diabético, tiroideo, está mal compensado, las arritmias cardíacas, por eso debo hacer un EKG, y la anemia. Ya les había dicho antes que anemia es enemigo franco de la falla cardíaca. Pero fíjense que anemia no solo se define por niveles de hemoglobina por debajo de 3 en el hombre o debajo de 2 en la mujer, sino que tienen que ir a medir la ferritina. Paciente con falla cardíaca, para decir que tiene anemia, deben medir la ferritina. Si la ferritina de su paciente está por debajo de 100, no hay duda de que tiene anemia. Si está entre 100 y 300, ustedes dicen, bueno, estoy en un rango intermedio. ¿Cuál es el siguiente paso? Medir el porcentaje de saturación de transferrina. Si este está por debajo de 20% y mi ferritina entre 100 y 300, también lo catalogo como anemia y tengo que empezar a reponer rápido esa anemia
porque la anemia es enemigo de la falla cardíaca. Si mi ferritina estaba arriba de 300, no me preocupo. Ahora empecemos a hablar un poco de tratamiento. Recuerden que para empezar a hablar del tratamiento voy a hacer un pequeñísimo repaso de esto que vimos. Recuerden que ahora que se clasifica en fracción de eyección reducida, fracción de eyección ligeramente reducida, fracción de eyección preservada y falla cardíaca con mejoría de la fracción de eyección. Tomando en cuenta esto y lo que ustedes van a encontrar en su libro de texto, porque no está tan actualizado, es el tratamiento. Si yo tengo una falla cardíaca con fracción de eyección conservada, lo único que tengo que hacer es modificar todas las enfermedades comórbidas. Por ejemplo, si estoy congestivo, reducir la congestión. Si es hipertenso, reducir la hipertensión. Si tiene infarto, tratar el infarto. Es decir, tratar las complicaciones asociadas. Aquí no hay, según Harrison, no hay un fármaco que yo pueda utilizar para tratar la fracción de eyección conservada más que corregir las causas que me están llevando a mi falla cardíaca, ¿de acuerdo? Pero decía que no había fármacos. Por ejemplo, miren, los beta bloqueadores dice que son ineficaces. Los inhibidores de la fosfodiesterasa ineficaces. Las terapias novedosas, los ARNI, dice Harrison que han mostrado resultados promisorios. Ya vamos a ver cómo los ARNI se están cambiando la falla cardíaca de alguna manera. En fin, Harrison dice que para la falla cardíaca preservada no hay tratamiento, solo modificar todo lo que son los factores desencadenantes o factores de riesgo. Ahora, si clasificamos a mi paciente de acuerdo en falla cardíaca aguda, de acuerdo a los perfiles de Stevenson, Harrison les dice que deben tratarlo de la siguiente manera. Si llega hipertenso o normotenso, pero llega sin sobrecarga de volumen o con sobrecarga de volumen. Entonces, si llegó hipertenso sin sobrecarga de volumen, entonces, ¿qué quiere decir esto? Caliente y caliente seco. Caliente porque no está hipoperfundido, al contrario, está hipertenso, y seco porque no está congestivo. ¿Qué hacemos ahí? Vasodilatar. El secreto en el manejo de falla cardíaca aguda, jóvenes, este es el paciente que les dije que está en mi brazo derecho y llegó descompensado agudo a la emergencia. Ya descartamos todas estas causas de descompensación y ahora lo vamos a tratar porque lo categorizamos en el perfil de Stevenson que habíamos visto. Recuerden que el perfil de Stevenson era este: A, que es el caliente seco; B, que es el caliente y húmedo; C, que es el frío y húmedo; y el L, que es low profile. Entonces, ya habíamos visto que los habíamos categorizado así. Entonces, ahora vamos a tratarlos. Si solo me llega en un perfil caliente y seco, lo que yo tengo que hacer es tratar de reducir la poscarga. ¿Cómo reduzco la poscarga? Recuerden que la poscarga está determinada por las resistencias vasculares periféricas, es decir, por el volumen que llegó a mi ventrículo izquierdo y la oposición que hay en la aorta para que mi ventrículo izquierdo se vacíe. Entre más hipertenso está mi paciente, más alta va a ser la poscarga, porque mi aorta tiene mayores presiones que mi ventrículo izquierdo debe vencer para poderse vaciar. Y también depende de la precarga. ¿De qué depende la precarga? Del volumen que llegue a la circulación derecha de mi corazón, es decir, del retorno venoso. Entonces, si estoy hipertenso, ¿qué tengo que hacer? Mejorar mi poscarga. ¿Cómo la mejoro? Con vasodilatadores. Todos aquellos fármacos que ustedes conocen que producen vasodilatación de los vasos sanguíneos. Si me llegó normotenso, es decir, ni hipertenso ni hipotenso, sino que normal o en un perfil caliente, pero congestivo, o sea, caliente húmedo, ¿qué tengo que hacer? Solo mejorar la congestión. ¿Cómo lo hago? A través de diuréticos. Si me llegó con una congestión pulmonar grave o edema pulmonar cardiogénico, son 4 los pilares del tratamiento. Los opioides como la morfina, porque la morfina vasodilata la circulación central, produce además tranquilidad y el paciente se relaja. Los vasodilatadores, porque ya vimos que estamos mejorando la poscarga. Si se vacía mejor mi corazón, se van a vaciar mis pulmones y toda la circulación en sentido retrógrado. El oxígeno, por supuesto, tenemos que darle aporte de oxígeno y principalmente debemos dar ventilación no invasiva.
Por eso es que los pacientes renales o cardiópatas en falla cardíaca tendemos a trasladarlos al área de choque para ponerles ventilación no invasiva. ¿Por qué? Porque entre más fuerte entre el aire a la vía respiratoria, hace presión positiva en el alveolo y desplaza el líquido para sustituirlo por aire. Y por supuesto los diuréticos. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la precarga. Si mi paciente me llega hipoperfundido, o sea, me llega frío, debo utilizar vasodilatadores para mejorar la poscarga, pero ojo, no puedo utilizar vasodilatadores si no tengo una buena presión arterial. Debo mejorar la fuerza y la velocidad de contracción de mi corazón a través de fármacos inotrópicos y vigilar hemodinámicamente. Ahora, si mi paciente me llega frío porque me llegó hipotenso con bajo gasto cardíaco y falla de órganos terminales, es decir, con falla renal, con falla hepática o hepatitis isquémica, con edema agudo de pulmón, entonces ahí yo tengo un paciente con falla cardíaca con daño de órgano, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Inotrópico para mejorar la frecuencia y la fuerza de la contracción y en casos últimos y finales apoyar a mi paciente con dispositivos de asistencia ventricular. Bueno, ¿cuáles son los pilares? Miren que son 3 los pilares de tratamiento para el paciente. Los vasodilatadores que mejoran la precarga, la poscarga, los diuréticos que mejoran la precarga y los sinotrópicos. Los sinotrópicos, como lo que hacen los sinotrópicos, como la dobutamina, por ejemplo, es estimular la fuerza de contracción de mi corazón, es decir, darle potencia a esa bomba que está impotente en el momento de la falla. Hay otros, el que usamos en el hospital normalmente es dobutamina, pero está milrinona, levosimendan, ya vamos a ver cuáles hay. Si tomando en cuenta que estos 3 son los pilares, veamos cuáles son los sinotrópicos que existen. La dobutamina, como les decía, la milrinona, el levosimendan y otros. Estos 3 son los principales que utilizamos. Milrinona casi no lo utilizamos por los efectos adversos. Levosimendan lo utilizamos en Unicar y mucho en lo privado. Y dobutamina mucho en el Roosevelt. ¿Cuál es el segundo fármaco que era pilar? Dijimos vasodilatadores para mejorar la poscarga. ¿Cuáles son los de elección o los que utilizamos en el Roosevelt? La nitroglicerina, por eso van a haber muchos enfermos renales hipertensos que les ponemos nitroglicerina, o van a haber muchos pacientes en falla cardíaca hipertensos que les ponemos nitroglicerina. También podemos utilizar el nitroprusiato de sodio, pero este se presenta toxicidad con tiocianato y también con cianuro, por lo tanto debemos tener cuidado con el nitroprusiato. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los vasodilatadores. ¿Y cuáles son los diuréticos? Principalmente utilizamos los diuréticos de ASA, como la furosemida. Utilizamos la torsemida, la bumetanida. Normalmente la biodisponibilidad oral de la furosemida es del 50%. La biodisponibilidad intravenosa es del 90%. Por eso es que preferimos los diuréticos por vía intravenosa. Esto es a grosso modo para que los conozcan. Ahora, hemos salido del manejo de falla cardíaca aguda, del que llega a la emergencia, donde siempre deben recordar cuáles son los 3 fármacos pilares para resolver una falla cardíaca aguda en un paciente en la emergencia y los van a utilizar de acuerdo al perfil de Stevenson. ¿Qué pasa con los que tienen falla cardíaca crónica? Bueno, tenemos que utilizar un sistema secuencial muy parecido al que utilizamos en los escalones del asma, muy parecido a cómo tratamos la hipertensión, que utilizamos el step 1 con una pastilla de 2 fármacos, el step 2 con una pastilla de 3 fármacos, o definimos como hipertensión refractaria. Bueno, en falla cardíaca sucede lo mismo. Tenemos que ir gradualmente avanzando en las terapéuticas. Esta imagen de acá era una actualización del 2019. Vean que mencionaba que el tratamiento inicial debía ser con un YECA y con un beta bloqueador para la fracción de eyección reducida. Bueno, esto lo cambiamos y nosotros en el 2021, el año pasado, hicimos una actualización de este tratamiento sustituyendo la del 17 y la del 19. ¿Pero qué me decía esa actualización? Allá vimos que solo el beta bloqueador y el YECA eran de entrada fundamentales. En el 2021, como primer paso para la falla cardíaca reducida, está siempre el YECA, está siempre el ARA2, pero meten el ARNI. ¿Qué es el ARNI? Es un inhibidor de la nefrilicina y un antagonista de receptor y un antagonista de los receptores de angiotensina. Eso es el ARNI.
Entonces es un fármaco que surgió en última instancia y que nos cumplía dos efectos fundamentales. Nos bloqueaba la nefrilicina y nos bloqueaba el RAS. Por lo tanto, tuvo auge en el 2019, en el 2020, en el 2019 era considerado después del primer paso. Miren, el ARNI. En el 2021 ya el ARNI se mete a primera línea de tratamiento. Entonces las guías decían que mi paciente en fases crónicas de falla cardíaca debía estar tratado por YECAS, por ARA2 o ARNI. Lo meten como primer lugar al ARNI ya. Y luego tenían que agregarle un beta bloqueador y diurético. Eran los tres pilares, o ARNI, o YECA, o ARA, más beta bloqueador, más diurético. Entonces vean que lo que hicieron fue meter el ARNI a primera línea. Y en el 2021, los fármacos que hemos estado hablando en hipertensión, que les mostré la nueva evidencia de que ahora los nuevos inhibidores de los SGLT2, que son fármacos desarrollados para tratar diabetes, empezaron a utilizarse en falla cardíaca. En el 2021, jóvenes, lo ponen siempre como segunda línea y como una terapia agregada, no lo ponen como primera terapia, pero sí cambian que se pueden utilizar incluso en pacientes no diabéticos. Entonces, eso fue en el 2021, pero como nosotros constantemente nos actualizamos, hoy vamos a aprender por primera vez lo que dicen las guías del 2022 que acaban de salir para el manejo de la falla cardíaca. Ya les dije lo que empezó en el 2019, que nos decía que como primera línea de tratamiento, porque teníamos que bloquear estos ejes, eran un bloqueador del RAS, que era un YECA o un ARA2, y un bloqueador del sistema nervioso adrenérgico como los beta bloqueadores. Eso nos decía el 2019. El 2021 ya nos empezó a decir que teníamos que meter el YECA, el ARA, el beta o el ARA o el beta bloqueador y diurético, o sustituir el YECA o el ARA por un ARNI, porque este ya nos tenía dos efectos y un efecto adicional. Y aparte de bloquearme el RAS, me bloqueaba la nefrilicina y fue la panacea en su momento. ¿Qué pasa en el 2022? Muchas cosas interesantes, jóvenes. La primera de ellas es que ahora lo dividen bien ordenadito en pasos. Miren, así como vamos en el asma, como vamos en la hipertensión. Tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida y clasificación estructural COD. ¿De acuerdo? Fracción de eyección reducida es aquel que tiene una fracción de eyección menor del 40%. ¿Qué debemos hacer en primera instancia? Hacer diagnóstico y empezar la terapia, que es GDMT, terapia médica dirigida. En el falla tenemos que tratarlos con una terapia médica guiada y optimizada o dirigida. Si yo en cardíaca, jóvenes, empiezo con un fármaco, por ejemplo enalapril, y yo veo buenos resultados, no me quedo en la dosis mínima de enalapril. En falla cardíaca deben tener claro que los fármacos de primera línea, que son los que tenemos acá, por lo menos en los primeros dos eslabones, debemos llevarlos a la dosis tope del fármaco, aunque con la dosis mínima ya tuviéramos presión arterial controlada, por ejemplo. Terapia médica guiada optimizada es llevar los fármacos en falla cardíaca siempre a su dosis máxima, aunque con la dosis mínima tuviéramos el efecto deseado. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Miren, un ARNI siempre en NIHA 2 a 4. O tenemos que mezclar uno de estos, o un ARNI, o un YECA, o un ARA2, o un beta bloqueador. Todo lo que esté en verde es que se evidencia de primera línea. O un beta bloqueador o un antagonista de receptores de mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Por qué? Porque en falla cardíaca, bloquear la aldosterona, estamos bloqueando el efecto del RAS y estamos evitando el remodelamiento cardíaco. Pero vean qué interesante, en el 19 los SGLT2 ni se mencionaban mucho. En el 21 se ponían como terapia agregada. Pero miren, en el 22 los SGLT2 son primera línea de tratamiento en mi paciente con falla cardíaca. ¿Puedo tener yo la combinación de todos estos fármacos en falla cardíaca? Si luego de todos estos fármacos mi paciente en la falla cardíaca subió arriba de 40, ya lo convierte, miren, en mejoría de la falla cardíaca, como vimos que era la nueva categoría. ¿Y qué sigue?
Continuar la terapia médica que ya estamos utilizando, reevaluaciones progresivas y optimizar la dosis. Miren, porque lo que les digo, en falla cardíaca no nos quedamos con la menor dosis posible. Tratamos de llegar por lo menos esta línea de escalón a la máxima dosis tolerada de los fármacos. ¿Qué pasó si yo no logré mejorar la falla cardíaca? Me voy a mi paso 3. Ya agrego otras opciones. Primero veo si mi paciente es negro, si tiene la fiebre reducida y la sobrevivencia que va a tener, y evalúo algunas cosas en el electrocardiograma que ya me dicen entonces que tengo que utilizar terapias adicionales. Si es negro y yo ya estoy usando todo esto y no mejoré los síntomas, puedo agregar hidralacina, miren, o nitroglicerina más hidralacina, o nitratos e hidralacina. ¿Se acuerdan que en hipertensión también refractaria usábamos esto en los negros? Bueno, en la falla cardíaca también la hidralacina y los nitratos son adecuados en las personas de raza negra. Entonces podemos utilizarlos si a pesar de todo esto no hemos logrado llegar a las metas. Si tiene FEBI menor de 35 y una supervivencia alta, lo recomendable es que le pongamos un cardiodefibrilador implantable. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen arritmias o está muy débil el corazón y en cualquier momento los pacientes con falla cardíaca se mueren. Si tengo algunos cambios en el EKG, que no voy a entrar en profundidad en ellos, tengo otras opciones como una terapia de cardio resincronizador también implantable. Si es refractario a todo esto, jóvenes, pues ¿qué nos queda? Pues poner aquellas terapias o dispositivos externos que ayudan a la circulación. Prácticamente les dan al paciente unos corazones externos que los andan en unas máquinas y están en la casa con ellos y esa máquina está haciendo la función del corazón. Trasplantarlo de corazón o sencillamente cuidados paliativos. Pero vean qué bonito y cómo evolucionó la falla cardíaca. Evoluciona todos los días y ahora en el 22 ustedes ya se llevan la evidencia. Pero vean qué diferente está esto a lo que es Harrison, que estas guías ya nos dicen que la falla cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida o la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, lo podemos tratar, miren, tratarlo a ligeramente reducida. Podemos utilizar diuréticos para los síntomas y este sí tiene evidencia clara, miren, pero vean que también nos dicen que ya podemos usar los SGLT2 en fracción de eyección intermedia o incluso en fracción de eyección preservada. Miren, jóvenes, ya nos dice que podemos usar un ARNI, un antagonista de receptores de mineralocorticoides o un antagonista de receptores de angiotensina en fracción de eyección preservada. Pero esto es black label o off label, todavía no entra en una evidencia franca los que están en anaranjado, pero el verde sí y el amarillo también se puede usar. Entonces miren hasta dónde han llegado los SGLT2, los inhibidores del SGLT2, hasta tratar falla cardíaca preservada, jóvenes. Vean qué gran cosa es la medicina y los avances en medicina. Entonces, apréndanse bien este fármaco que el doctor Juan Pablo nos va a enseñar perfectamente a utilizarlos. ¿Cuál es el ARNI que normalmente conocemos? Bueno, surge de este estudio que es el Pioneer Hayfailer. Inhibidor de la nefrinicina e inhibidor de angiotensina en falla cardíaca descompensada. Pues el que conocemos es el Bimada. ¿Qué trae? Trae sacubitril, que es un inhibidor de la nefrilicina, mezclado con valsartán, que es un antagonista de receptores de angiotensina 2. Pues este es un fármaco que se puede utilizar ya como primera línea y es el famoso ARNI. Miren, el Roosevelt se lo regala a los pacientes, el único hospital en Centroamérica que regala Bimada a sus pacientes. Miren, jóvenes, el Roosevelt se lo regala, ¿por qué? Porque es muy caro, pero el Roosevelt se los regala. Aquí un poquito de la evidencia, solo rápido. Si solo utilizamos un YECA en la falla cardíaca, vean los cambios en el ProBNP. No eran muy marcados con enalapril. Con la mezcla de sacubitril valsartán sí fueron mucho más marcados. Miren, los biomarcadores se redujeron completamente. Y si comparábamos el sacubitril valsartán en esta línea con enalapril, vemos que en todo sacubitril valsartán es superior. En todos los efectos adversos, en todas las categorías, benefició el sacubitril valsartán al uso aislado de YECAs o ARAs. ¿Qué precauciones debemos tener? El principal efecto adverso del ARNI es hipotensión y el segundo es hipercalemia.
Si su paciente está utilizando un YECA y usted le quiere dar un ARNI, tiene que quitarle el YECA y tienen que pasar 36 horas de washout, así se llama, para poder iniciar el ARNI. Si le está dando un ARA2 y le quiere pasar a un ARNI, no tiene que esperar 36 horas, sino solo sustituir la próxima dosis del ARA2 por el ARNI. Pero para que conozcan ustedes con evidencia qué es el ARNI. Ahora algo muy interesante. Vamos a ver. Su libro les habla del tratamiento del RAS o sistema de renina-angiotensina y escape neurohormonal. Les dice que se estudiaron 24 estudios diferentes y se vio que el paciente que tenía un inhibidor de la enzima de convertidora de angiotensina para tratar la falla cardíaca de manera inicial, con el paso del tiempo terminaban por desarrollar un escape neurohormonal. Empezaba a escaparse algunos valores de angiotensina 2, se unían al receptor y empezaban a producir el efecto deleterio porque sobrepasaban en algún momento la capacidad del fármaco para bloquear la enzima, y eso lo llamaron como escape neurohormonal, y empezaron a inventarse que la estrategia clínica inicial debería de consistir en utilizar la combinación de dos fármacos, que pudiese ser un YECA o un beta bloqueador. Esto sí sigue siendo cierto. Si el paciente era intolerante a los beta bloqueadores, vean lo que recomendaban ellos: usar un YECA y un ARA. Esto en los grupos de estudiantes que participan en las clases y que son acuciosos y que realmente leen, siempre era un motivo de debate con el doctor Juan Pablo y el doctor Gebhardt. Entonces, ¿los damos o no los damos? Lo que en su momento les podíamos referir es que esta era una indicación únicamente dejada para el nefrólogo, que el nefrólogo decidiera si tenían que utilizarse o no. Pues aquí les traigo la evidencia. Este fue el último estudio que se realizó: telmisartán y ramipril o la mezcla de ambos. ¿Cuál es la conclusión de ese estudio? No lo usen, no los combinen. Entonces, Harrison es desactualizado y el último estudio combinó telmisartán y ramipril, que son dos de los fármacos más nuevos en cada una de las familias. ¿Y qué pasa si los mezclamos? Damos más hipotensión, damos más hipercalemia, damos más angioedema, hacemos más propensos a desarrollar falla renal a mi paciente. Por lo tanto, ningún beneficio supera el riesgo. ¿Cómo se llama el estudio? On Target. Miren, entonces para que sepan en evidencia que no se debe utilizar. Muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí terminamos la clase de falla cardíaca con información importante y oportuna. El doctor Juan